Bueno, llegamos al momento más importante de nuestra reunión. El tema de hoy es profundo, intrigante e instigante. Abran su Biblia, por favor, en 1 Corintios 10, versículos 32 y 33. Biblia en la mano, agenda de anotaciones. Dice Pablo a los Corintios: no se vuelvan causa de tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni tampoco para la iglesia de Dios. Así como también yo busco en todo ser agradable a todos, no buscando mi propio interés, mas el de muchos para que sean salvos. Todo lo que Pablo pensaba era en la iglesia de Dios. Vamos a oír al Espíritu Santo hablar. Deje su corazón tranquilo. Aproveche este momento. El tiempo pasa, pero tú estás invirtiendo tu tiempo en lo mejor de tu vida. Oremos al Padre. Señor Jesucristo, Dios Padre amoroso, clemente, misericordioso, Espíritu de Dios, que se mueve en este lugar, habla, anima, amonesta, Espíritu que se revela. Nosotros creamos un ambiente profético para este momento, el momento de la predicación de la palabra de Dios. Y me cabe a mí esta responsabilidad en esta mañana, Padre. Yo sé que en mí no hay ningún bien, no tendría capacidad si mi suficiencia no viniera de Dios. Yo sé y tengo conciencia que yo soy el menor de los apóstoles y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pero el Señor quiere y su voluntad se confirma en este altar. Por eso Dios usa mis labios, mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón para traer a tu iglesia el alimento, que no es paja seca ni pintada, es palabra fresca, en lo que viene del corazón de Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga: amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, a quien Dios llama de nación santa, raza elegida, mis hijitos en Cristo Jesús. Yo quiero una vez más alabar y engrandecer al Señor de todo mi corazón por esta oportunidad singular en la vida de poder alimentar, pastorear y proteger el rebaño del Señor. Yo hago esto con una única verdad: la palabra de la gracia de Dios. Yo estoy aquí para revelarte los designios del Señor y animándote a creer que vas a ser instruido por la mente de Dios, conforme Pablo dice en Hechos 20, 24 y 27. Yo no considero la vida preciosa para mí mismo, con tal que yo complete mi carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el único Evangelio que es el de la gracia. Y dice en el versículo 27, jamás dejé de anunciarles todo el consejo de Dios.
todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Por eso, mis amados, nosotros hemos sido desafiados en este ministerio ya hace algunos años para vivir un llamado muy especial. Ser parte de la última reforma protestante. Yo sé que esta expresión no es muy conocida, reforma protestante. Por eso, nosotros debemos hacer una reflexión profunda y hasta autocrítica. Tenemos que sumergirnos en aquello que es profundo, que Pablo dice, las profundidades del corazón del Señor. Y claro, siendo parte de la última reforma protestante, tenemos un compromiso con la verdad del Evangelio. Porque cuando una iglesia es comprometida con las verdades de Dios, tiene la capacidad de arrancar todas las raíces del mal que en este momento vienen asolando el medio evangélico y protestante. Por tanto, hacer una reflexión profunda sobre la reforma protestante es volver a 1517, cuando un padre llamado Martín Lutero, un agostiniano, después de haber vivido intensa y profunda depresión y angustia buscando la verdad, recibe la revelación de la gracia de Dios. Fueron arrancadas las escamas de sus ojos, la cera de los oídos fue quitada, los velos del corazón fueron arrancados totalmente, y él comenzó a ver a la Iglesia Católica, entonces la única iglesia, y él comenzó a entender que lo que era sagrado se estaba volviendo secular, mundano. Había una gran ceguera espiritual. Entonces, Martín Lutero, en Alemania, defiende 95 tesis, llamadas las tesis pro reforma. Las clava en la puerta de la catedral y allí comenzó a mover del Espíritu Santo y de donde tiene origen todas las iglesias evangélicas, porque todos deberían entender que nosotros todos somos fruto de esa reforma. Hasta entonces había solo una iglesia católica y después con la venida de la reforma, Lutero, Calvino y los demás comienzan a crearse las ramas del cristianismo. Vamos a pensar un gran pensador que se llamó Horacio y vivió 65 años antes de Cristo, hasta 8 años después de Cristo. Él hizo una obra llamada Sátiras y él avisaba a la sociedad decadente romana con esta expresión: este modus in rebus. Estaba diciendo, hay un límite y una medida para todas las cosas. Y yo quería decir exactamente como dice Horacio. Hay un límite, una medida para todas las cosas. Hay un límite. Y la verdad es que la iglesia de Jesús de 20, 30 años hacia aquí pasó esos límites. Vean que la reforma protestante de Martín Lutero vino con el objetivo de reformar a la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica se vuelva para el cristianismo legítimo. Pero ¿qué sucedió? Absolutamente nada en la Iglesia Católica. Fue necesario entonces que se comenzara a partir de Martín Lutero, los luteranos comenzaran a despuntar en el mundo iglesias que vinieran
a traer la verdad al pueblo y ministrasen los misterios de Dios. Pero la iglesia llegó al siglo XXI. Y como decía Horacio, este modus in rebus, la iglesia pasó de los límites. Se descaracterizó. Centenas y centenas, miles y miles de ramificaciones, de denominaciones. Son miles de denominaciones, quizás millones. Entonces vea una disputa de los líderes para ver quién es el primaz, el que tiene más poder, más fuerza. Parece que las iglesias están viviendo un momento autofásico, comiéndose y tragándose uno a las otras para ver quién lleva más gente para la calle, quién tiene dominio sobre los gobernantes. Todo eso descaracteriza a la iglesia. El tiempo pasó y yo me acuerdo en mi tiempo cuando comencé el ministerio, nosotros íbamos a las calles, predicábamos en las esquinas, había un movimiento de evangelización que desapareció. La Biblia, que hoy, no solo la Biblia de Reforma, sino que la Biblia que es hoy manifestada y defendida en su inerrancia a través de este ministerio, está escondida en la mayoría de las iglesias. El mundanismo comenzó a avanzar. Y hoy, lo que era sagrado, por ejemplo, la alabanza, pasó a tener funk, samba, gospel. Ahí recordamos lo que dijo Cícero: o tempora o mores, o tiempos, o costumbres. Bien lo que se volvió la iglesia de Jesús. Entonces, nuestro ministerio se mantiene en este enfoque. Hace más de 32 años comenzamos, antes de construir la catedral en el barrio Piedad, a vivir la teología de la Reforma. Porque la iglesia solo es iglesia si ella vive el cristianismo que fue promulgado a través de la Reforma. Entonces, la reforma de la Iglesia de Cristo precisa realmente ser hecha para que el evangelio de la incircuncisión, revelado a Pablo, a Pedro de la recircuncisión para los judíos, a Pablo de la incircuncisión para los gentiles, que se llaman los designios de Dios, lleguen al conocimiento de Dios. Hace más de 32 años que Dios me dio esta responsabilidad de orientar, de inspirar, de guiar el pueblo de Dios. Entonces precisamos manifestar esta revelación que el Señor dio a las 7 iglesias del Asia Menor, porque así como sucedió en el pasado, la iglesia está totalmente deformada. Una hora por el legalismo, otra hora por sacrificios, aceite, sal, hogueras, bautismos. Amados, lo que se ve en la Biblia efectivamente no es lo que se ve en la gran mayoría de las llamadas iglesias evangélicas. Entonces nosotros somos una iglesia de raíces en la Reforma, esa Reforma original, esa gracia insofismable, única. Yo te voy a decir con mucho temor y temblor y responsabilidad, yo no conozco otro ministerio que viva lo que nosotros vivimos en este ministerio. Entonces lo que
pasó en el pasado. Está diciendo que legalismos, todo eso fue descaracterizando a la iglesia. Hoy, en la mayoría del pueblo de Dios, no encuentras una persona que crea en la vida, muerte y resurrección de Cristo, en el escándalo de la cruz, en la sangre derramada, en el Espíritu Santo que convence, en la obra sacrosanta de Cristo a través de su cuerpo y iglesia. Tú no ves más eso. Somos algo raro. Pastor, ¿qué pasó en el libro de Apocalipsis? ¿Sabes qué? Dios usa a Juan para traer un mensaje para una iglesia. Está hablando de la iglesia en general, que él llamaba de las 7 iglesias de Asia. Y Dios llama a la iglesia para un arrepentimiento. Arrepentimiento de toda la iglesia, abiertamente, genuinamente, colectivamente. El Señor llama a la iglesia para un gran quebrantamiento. Una iglesia que se arrepintiera de sus pecados. Todo lo que ha hecho contra la cabeza el Señor Jesucristo, ya en aquel tiempo, Dios ya alertaba a la iglesia. Y las cosas que escucho hoy en día, en realidad, 48 años de evangelio, casi medio siglo, yo quedo conmocionado. Y pienso por qué Dios allí atrás, hace casi 2000 años, hizo un llamado a la iglesia de Asia, un llamado colectivo, un llamado al arrepentimiento, advirtiendo a la iglesia que si no se arrepintieran el juicio de Dios podía caer sobre ellos. Claro, para predicar estas verdades el predicador tiene que tener osadía, coraje y estar en línea con la palabra. Porque cuando se habla de la gracia, de un arrepentimiento de la iglesia, de un quebrantamiento, muchos lugares tienen resistencia. Resistencia fuerte, hostil. Y yo me acuerdo cuando comencé a predicar la gracia, predestinación, elección, soberanía, los 4 mundos. Yo me acuerdo, amados, cómo fue hostil la reacción de los líderes en Brasil y en otros lugares. Siempre me preguntaban en la radio y televisión, ¿quién eres tú? Y yo siempre decía, yo soy el menor. Porque ya estaba viviendo debajo de un gran quebrantamiento. Cuando Dios me reveló la gracia, yo dejé de ser el Miguel Ángel que era de la ley. Y yo pasé ese quebrantamiento colectivamente. Yo mostré a la iglesia que Dios estaba haciendo un clamor de perdón, pero Él quería pureza, santidad, restauración. Y hoy puedo decirte, estos son los factores que llevarán al pueblo de Dios a vivir un gran avivamiento. Muchas personas se dicen creyentes, pero pecan contra el cabeza de la iglesia, contra el gobierno de la iglesia. Yo he visto, hay movimientos llamados iglesias liderados por personas obstinadas por el engaño, gobernados por la mentira. Y tú sabes que si el altar tiene engaño y mentira, toda la iglesia se somete a ese espíritu. Entonces, sin arrepentimiento, sin santidad, sin pureza, sin verdad, yo te voy a decir, no hay esperanza ni para la iglesia ni para la nación. Porque a nosotros nos gusta decir, feliz en la nación cuyo Dios es el Señor, pero ¿dónde esta nación va a ver a Dios? En la iglesia.
Todo comienza por la iglesia, después pasa a la nación. Entonces, si tenemos iglesias, llamadas iglesias, con líderes apóstatas que están debajo de condenación de juicio de Dios, el mundanismo ha invadido a la iglesia. El escepticismo ha estado en altares muy fríos. Reducen el cristianismo a una imitación de lo que es el verdadero cristianismo. Y yo creo, amados, que esto trae un gran disgusto para Dios. Por eso, la lámpara del candelabro de Dios se apagó y te voy a mostrar en el libro de Apocalipsis. Y en muchos lugares la iglesia se convirtió en un club social. ¿Quién tiene la ropa más bonita? ¿Quién tiene el peinado más bonito? El grupo de Juan, Antonio y María se volvió un club social. Entonces, las iglesias crearon una cultura de frieza y de oscuridad. Eso es un prejuicio muy grande para el cristianismo. Y yo te voy a decir algo, amado, muy difícil de reparar. Tanta herejía, tanta apostasía. Yo estoy hace 32 años, amado. Es un trabajo como un martillo que golpea la piedra, todo día, todo día, todo día. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo está entristecido con esta nación. Cuando digo nación, no es Brasil, es la nación cristiana evangélica. Yo soy a veces una voz que clama en el desierto. Prende la televisión, ves herejía, prende la radio, ves herejía. Todo en la base de lo tangible en vez de vivir la fe legítima. Entonces, cuando comenzamos esta última reforma protestante, te vuelvo a decirlo, tienes que saber, porque algunos hermanos me acompañan hace muchos años y saben, fue un periodo muy difícil para mí. Intentaron silenciarme, cerrar mi boca, hasta intentaron matarme. Llevé muchos tiros en mi auto. Gracias a Dios que mi hija, en la puerta de la iglesia, me pidió para ir a la casa de una amiga de la iglesia. Era la mayor, se sentaba en medio de los hermanos. Yo no sé por qué en aquel día le permití y entró una hermana baja. Y cuando salimos y fuimos atacados, la primera bala que destruyó parte del auto era donde estaría la cabeza de mi hija. ¿Y por qué? ¿Asaltaste un banco? ¿Qué hiciste? No, predicaba la verdad. Predestinación, elección, libre albedrío, soberanía de Dios. Todas las veces que digo eso es ofensivo para mucha gente. ¿Qué comencé a oír y me disgustaba? Colegas decir que yo era un falso profeta, porque donde yo iba era el hombre de la Biblia y siempre fui apasionado por la Biblia, porque yo entiendo que mi vida comenzó aquí. ¿Tu vida comenzó aquí? Cuando yo decía la salvación es eterna, no se pierde, eso era una bomba en medio del legalismo. Predestinación, llegaron a decir, es un engaño de Dios, pero decían eso de forma hostil. Salvo, siempre salvo. No es posible. La salvación tiene que perderse. Los americanos dicen resbalando para atrás. Pero yo comencé a decir que nada nos separa del amor de Dios y de las manos del Señor nadie nos arrebata. Por un único sacrificio nos perfeccionó para siempre. Él salva totalmente. Él nos dio eterna redención. Eso parecía una obscenidad. Entonces, desde aquel tiempo, el Señor llama a la iglesia a un arrepentimiento general. Porque te voy a decir, mi amado, por mi experiencia, porque no me envuelvo con nada ni con nadie, por mi experiencia de oír y ver, muchos lugares
perdieron el enfoque de lo que es sagrado, de lo que es santo. Perdieron el temor y el temblor de Dios. Y muchos lugares pasaron a perseguir los fieles predicadores que hablan por el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros estamos delante de un escenario, lo que ocurrió allí en Apocalipsis, y que pasaron tantos años, ocurre hoy en Brasil y en el mundo. En vez de una iglesia reformada, tenemos una iglesia deformada. Comenzaron a introducir nuevas doctrinas, doctrinas extrañas, doctrinas falsas, fábulas judaizantes. Comenzaron a mezclar la ley con la gracia. Comenzaron a permitir el mundanismo en la iglesia. Comenzaron a permitir predicadores que son showmans, estrellas. Yo ya le dije aquí, nuestro ministerio no tiene llamado para estrellas, fuimos llamados para ser ovejas. Por tanto, tú nunca verás un showman en este altar. Entonces, en función de esto, comenzó un espíritu de libertinaje. Comenzó a deformar la iglesia. Yo no sé si tú alguna vez fuiste en esas ferias que tienen esos juegos de niños y en alguno de esos parques que tú entras tienen unos espejos que deforman. Más o menos eso ahí que se ve en la imagen. Los espejos deformadores. Espejos deformadores. Es la misma persona, pero un espejo muerta, las piernas grandes, otro chiquita, la barriga grande. Espejos deformadores. Es así que es vista la iglesia de Jesús allá afuera. Cuando salen las noticias, porque hay 2 pastores que están en el Ministerio de Educación, agarraron dinero. Quiero explicarte algo. No son pastores. Un pastor temeroso de Dios jamás se metería con cualquiera una de esas situaciones. Un mes atrás yo recibí un llamado de Brasilia, de una alta autoridad. Apóstol, si me das tu CPF o el CPF de alguien de la iglesia, yo dije, espera, quédate contigo mismo. No traigas nada a mi iglesia. No quiero nada. A veces pasamos aquí semanas muy difíciles, pero yo prefiero vivir la voluntad de Dios que mañana mi nombre estar en alguna situación. Entonces, yo no quiero que tú pienses que al ver a nuestra iglesia tú ves espejos con una iglesia deformada, alta, baja, barrigudo, un día es de Dios, otro día no es de Dios. No. Tú estás delante de un ministerio limpio, preciso, exacto, expresión de la voluntad del Señor. Nosotros somos espejos que reflejan la imagen de Cristo y no esos espejos aquí. Reflejamos la imagen de Cristo. Ustedes saben que hasta la alabanza, ya hablé eso con los obispos de alabanza. Antes de la Reforma Protestante, la adoración hecha en la iglesia era hecha por músicos profesionales que eran contratados de la iglesia.
y los cánticos eran en latín y de los grandes compositores del mundo. Con la Reforma fue devolvida la adoración al pueblo de Dios. Eso incluye que el cántico congregacional, con letras bíblicas, letras sólidas, con el lenguaje que nosotros vivimos en portugués y no en latín. Entonces el cántico de la iglesia a partir de Martín Lutero se volvió un cántico participativo. Es la iglesia que canta, no es un show del altar, es la iglesia que canta. Entonces yo estoy trabajando el corazón, yo he hablado con los obispos que trabajan aquí en la música. Precisamos más esencia, más conducción que la iglesia tener un altar fuerte que se escucha mucho y la iglesia no canta. Porque la alabanza es de la iglesia, es la forma participativa de la iglesia. Por eso últimamente nosotros estamos comenzando a seguir esos pasos. Cuando se deja a la iglesia cantar, al coro cantar, hay una emoción muy grande porque esto es alabanza y adoración a Dios. Es esto. Entonces, el liderazgo del altar tiene que permitir que las personas canten y adoren. Y lo que se debe oír es la voz de la iglesia. Nosotros apenas conducimos. Las personas deben cantar, adorar de forma simple. No pueden ser espectadores en la iglesia. La adoración es algo participativo. Pues la adoración mueve el corazón de Dios para que después la palabra profética sea ministrada. Durante mucho tiempo fuimos apenas una congregación de espectadores. Y te voy a decir muchas letras. Tuvimos que tener el cuidado de cambiar las letras. Por ejemplo, cuando un predicador dice, lindo, permite que el Espíritu Santo entre en tu vida. Eso es una herejía pura. Imagina a Dios, el Creador, sol, luna, estrellas, mar, tierra, animales, plantas, todo. Agarra del barro, sopla, hace el hombre. Le pone el nombre a Adán, lo duerme, le saca una costilla, hace una mujer, Eva. Ese Dios después llega y dice, por favor, ¿me dejas entrar en tu corazón? Por favor. Y algunas personas dicen, no. Conmigo no. Entonces se deformó la gloria, la grandeza de Dios, la soberanía. Pasamos a ver un Dios chiquito, raquítico, en un rincón. Porque si tú no haces, yo rasgo la Biblia y Dios dice, por favor, llama al ángel, dale el auto enseguida. Lo sagrado del culto, lo sagrado de la alabanza, de la adoración, de la predicación, todo fue sustituido por un nuevo sistema. Ahora hay culto de avatar. Hay culto que la persona se pone una máscara de avatar y está en el avatar. Todo eso es el diablo que ha descaracterizado y deformado la iglesia. Yo no voy a mi iglesia para oír un samba. Samba se escucha al mundo. La iglesia se oye adoración a Dios. En mi iglesia no nos ponemos máscara para hacer un avatar. En la iglesia adoramos a Dios, el Señor. Entonces, por esa causa de la descaracterización de la iglesia, Juan fue desterrado para Patmos, que era una pequeña isla en el Mediterráneo, y él estaba allí exiliado, era el último apóstol vivo. Juan había sido sentenciado para morir de trabajo duro,
no tenía comida, condiciones pésimas, estaba dentro de una caverna, pero él tenía una misión muy grande. Y ahora sí, obispo. Apocalipsis 1:11. Lo que ves escribe en el libro y mándalo a las 7 iglesias. Acuérdense que 7 es el número de la perfección. Es decir, todas las iglesias, pero eran estas 7 del área de Turquía de hoy. Escribe a las 7 iglesias de Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11. Entonces el Señor le dijo a Juan: tengo un mensaje para mi iglesia. Escribe pues las cosas que viste, las que son, y las que han de suceder después de estas. Entonces, ¿qué misión espinosa Dios le dio ya a una persona de edad, sin condiciones, sin comida, desterrado en una isla, dentro de una caverna? El Señor le dijo: escribe en un libro. Escribe lo que viste, lo que es, lo que ha de suceder, escribe. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro con revelaciones sobrenaturales, pero no es para el mundo, es para la iglesia. Vengo en las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él ciertamente. Amén. Yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan, las 7 iglesias que se encuentran en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que se encuentran delante del trono. Entonces Dios está mandando un mensaje a la iglesia. Versículo 5. De parte de Jesucristo, el fiel testimonio, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces Jesucristo estaba hablando a sus iglesias. Aquello que Él hizo por su sangre, la obra de la cruz, lo que Él derramó, su vida. Entonces ustedes, iglesia, fueron constituidos reyes y sacerdotes de su Dios y Padre. A Él la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Entonces el Espíritu Santo está hablando a través de Juan sobre un panorama de lo que estaba sucediendo con la iglesia ya deformada en aquella época. Entonces, para las iglesias, Él escribió iglesias que realmente Él ama, porque nosotros no somos un movimiento social, sindicalista, izquierda-derecha. Esto es un cuerpo santo, sagrado. Cada uno de los que están aquí, esto no es un acuerdo tácito que hicimos con los ojos del pastor. Esto es una determinación y designio de Dios. Estar aquí es un designio de Dios. Dios ama a su iglesia. Yo te voy a decir lo que vamos a estudiar aquí todavía hoy. Esto es lo que mi corazón anhela. Las iglesias Cristo vive, de las cuales les soy responsable, pues todas las iglesias Cristo vive nacieron a partir de la sede. Cristo vive, que es la niña de los ojos de Dios. ¿Sabe cómo ese nombre fue creado? Cristo vive. Yo soy hijo espiritual de aquel que fue el mayor profeta que conocí en mi vida, William Van Dyck, cuyo hijo está aquí en esta mañana, que es pastor de nuestra iglesia, Guillermo Van Dyck. Él era mi profesor de lenguas originales, un holandés, profeta de Dios. Dios lo trajo para Brasil, hablaba varios idiomas, dominaba el griego, un gran profeta de Dios. Y un día, en nuestras clases, él era mi profesor, yo subía
a Petrópolis todos los sábados, estudiando los originales con él. Él me dijo, tú vas a crear una iglesia y el nombre de la iglesia va a ser Cristo vive. Y ahí comenzó nuestro ministerio. Él me pasó los asuntos de la salvación eterna, la salvación, de la predestinación. Aprendí a los pies de Van Dyck. Por tanto, yo siempre entendí que nuestro ministerio es menina de los ojos de Dios. Porque son 43 años de la isla de Gobernador. Nunca tuvimos un desliz espiritual. Nunca fuimos influenciados por el mundo. Nunca tuvimos corrupción. Nunca fuimos insensibles, aun con toda la persecución, aun con iglesias que cerraron, aun gente yendo en dirección errada. Nosotros nunca caímos ni a derecha ni a izquierda. Siempre fuimos fieles a la verdad. Siempre guardamos la verdad. Siempre predicamos la verdad. Lo que ves escribe en libro, manda a las 7 iglesias. Entonces Dios comenzó a dar una visión a Juan. Para que Juan tenga un diagnóstico de la situación de las iglesias de ese tiempo. Un diagnóstico. Y dice en el versículo 12 que cuando Juan recibió esa palabra, me di vuelta para ver quién hablaba conmigo y vi 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias. Estaba teniendo una visión, una revelación. Y en medio de los candelabros, uno semejante a un hijo de un hombre con ropas. Ahora estaba viendo un juez, tenía un cinturón a la altura del pecho y su cabeza y cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refinado sobre una hornalla. Su voz era como la voz de muchas aguas. Tenía en la mano derecha 7 estrellas, y de la boca le salía una espada afilada de 2 filos. Su rostro brillaba como el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él no le dijo, Señor, si no me das un auto nuevo, rasgo la Biblia. Vamos a temer a Dios. Cuando él vio ese juez guerrero, él cayó a los pies como muerto. Tal el impacto. Hoy mucha gente viene para el culto de chinelas hawaianas, está en el celular durante el culto, se pone a charlar, sale afuera. Amado, porque la imagen del Dios que yo conozco de la Biblia no es lo que las personas en su mayoría viven allá afuera. Juan fue tan impactado porque él estaba teniendo un diagnóstico de lo que era iglesia, de quién era el Señor de la iglesia, de quién comandaba todo eso. Dice, caí como muerto, no aguanté, mi carne no resistió. Tuvo esa visión y el Señor puso su mano sobre él y le dijo, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, soy Alfa y Omega. No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Él oyó la voz como de muchas aguas. Y esa voz de un juez vestido como un guerrero con la espada en la mano, Jesús le estaba diciendo, Juan, lo que yo te estoy por mostrar, quiero que sepa que yo soy el que tengo dominio, control y absoluto sobre todo lo que está en las iglesias. Yo tengo las 7 estrellas en la mano. Pastor, ¿por qué nunca tuviste miedo de nada? Porque quien tiene el control sobre la iglesia no soy yo. Jesús, cuando creó la iglesia, él dijo, las puertas del infierno jamás prevalecerán. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control sobre la iglesia. Él tiene el control sobre la iglesia.
Entonces Juan cayó. Cuando vio esa visión cayó. Su carne cayó por el poder de Dios, no aguantó el impacto. Y él no sabía el diagnóstico que vendría ahora sobre la iglesia. Vean, por favor. De esas 7 iglesias, Efesio, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Esmirna y Filadelfia, solo 2, Esmirna y Filadelfia, eran verdaderas y fieles. 2. Las otras 5 estaban en un declinio total, porque las inversiones malignas de Satanás eran tan grandes que esas 5 iglesias permitían, si después lo lees con calma, permitían inmoralidad sexual, idolatría, toleraban el pecado. Todo era permitido. Hipocresía, doctrinas falsas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsas profetisas. Había seducción por errores, por engaños, hasta doctrina de dinero, de Balaam, de prostitución espiritual a través de Jezabel. ¿Y saben lo que Dios estaba diciendo en ese diagnóstico, Juan? Esas 5 iglesias están en tinieblas. Solo Esmirna y Laodicea. Yo tengo cosas buenas a decirles. Las otras 5 iglesias son una vergüenza. Y yo te voy a decir con mucho temor, y puedes pensar, se está exaltando. Yo no me exalto, no tengo condiciones de exaltarme, porque sé que jamás yo podría tocar en la gloria de Dios. Tú no sientes los dolores que yo siento por estar aquí de pie, pero quiero decirte algo. Solo nuestra denominación lucha por la sana doctrina, por la santificación, por la verdad. Tú no vas a ver aquí en este altar nadie que no esté en línea con la palabra. No tenemos ligaciones con nada ni con nadie. Mi oficina de caso de la iglesia Soloar es santo. No tenemos reuniones secretas con nadie. Todo lo que hago lo hago públicamente. Todo lo que digo lo digo públicamente, porque yo sé, mi amado, que el diagnóstico que Juan estaba teniendo, cuando el Señor le dijo, escriba a las 7 iglesias, 5 iglesias no recibieron ni un único elogio, pero recibieron el llamado al arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque eran 5 iglesias que estaban deshonrando a Dios. Nunca caigan en eso. Nunca caigan en eso. Porque viene el juicio de Dios. Los predicadores no dicen eso porque tienen miedo a hablar. Por eso no hablan de cielo, infierno, juicio final. Si algunas iglesias hablan eso, la mitad no vuelve. 5 iglesias no tuvo un único elogio. Arrepiéntese, arrepiéntese. Ustedes me están deshonrando. Entonces, cuando Jesús dice arrepiéntase, Él dijo 6 veces arrepiéntate, porque caso contrario vendrá juicio sobre ustedes. 25 años antes de la revelación del Apocalipsis, Pedro ya dijo eso. 1 Pedro 4:17. Por ocasión, porque ocasión de comenzar el juicio por la casa de Dios ha llegado. No piense que Dios va a ser juez en el municipio, en el estado, en la federación. El primero comienza dentro de su casa. Yo te voy a decir algo. Preferiría morir honestamente. Preferiría morir que deshonrar a Dios. Y cuando yo hago llamados aquí y enseño, no es para que después las personas hagan pequeñas reuniones para debatir lo que yo dije. No estamos aquí con temor. Entonces, Pedro dice, porque la ocasión
de comenzar el juicio por la casa de Dios ha llegado. Y si ahora primero viene por nosotros, ¿cuál no será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ni imagine lo que será el fin de esas personas. Lago de fuego, condenación eterna, muerte eterna. Pastor, pero no podrías hacer un culto de aceite para... No. Yo estoy aquí para pastorear la iglesia de Él. Él compró con su sangre tu vida, mi vida. Entonces, tú estás en un lugar de una iglesia que es honrada por Dios, cuyos fundamentos son de Dios, que es leal a Dios, que es leal a la palabra, que defiende la Biblia, que defiende los principios inerrantes de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Por eso es que no tenemos 50,000 personas allá afuera guardando el segundo culto. Porque si yo digo aquí que vamos a tener un culto, que vamos a destruir un aceite sagrado, ahí mañana habría fila porque vendría mucha más gente. Si diéramos algún amuleto, alguna cosa. Pero nosotros estamos aquí por causa de Dios y la verdad. Yo predico para uno o para mí, no hay problema. Mi función es esta. Sabiendo que el juicio de Dios comienza primeramente en su propia casa y 25 años del Apocalipsis, Pedro dice, ya llegó. La casa de Dios precisa un juicio. Cuando digo la casa, son las denominaciones, todo lo que se está haciendo. Amados, yo con todo respeto, yo no me envuelvo con nada de este mundo. Amados, gobiernos pasan, personas pasan. ¿Quién queda? La iglesia. Pero no podíamos hacer una caminada, no tenemos marcha de nada, porque son procesiones. Amados, nuestra función aquí es ser luz y sal y no querer imitar a los otros. No tenemos ese llamado. Pastor, pero si compraras un camión y pusiéramos aquí un camión con música, hermanas danzando, hermanos colocan un sombrero de cowboy, iríamos a hacer un gran movimiento. No, yo no tengo que hacer un gran movimiento. Yo tengo que predicar y cuidar las ovejas de Jesús. Las ovejas de Jesús. Entonces Pedro dijo, primero por nosotros. El juicio comienza en la casa de Dios. Entonces no piense que nosotros estamos diciendo eso. Y yo no temo y no tiemblo. Amados, yo les digo, a veces yo leo la Biblia y siento vergüenza de mí mismo cuando me pongo al lado de los héroes de la fe. Yo tengo vergüenza de mí. Gente que dice, yo no cambio porque Jesús es mi Señor. Y ellos fueron decapitados, cortados, encarcelados, no cambiaron ninguna posición. Hoy en África, hermanos son muertos y no cambiaron posición. Hermano, quien quiere vivir una vida cristiana sufre persecución. Esa es la verdad. Y cuando Dios dice que va a comenzar por su casa, yo creo en eso. Y yo te voy a decir, miles de iglesias cerran en Brasil, en Estados Unidos. Hubo una época, final 2021, estaban cerrando 10,000 iglesias por día porque no eran iglesias de Jesús. Era juicio de Dios en la iglesia. Entonces Juan tuvo una visión asustadora, apavorante. Vio un guerrero, un juez, viniendo contra las iglesias infieles, diciéndole, arrepiéntanse. Entonces, esta nación solo será feliz cuando las autoridades vean para nosotros y digan, esta gente aquí es de Dios. Pedro y Juan fueron recibidos por un gobernador. El pueblo dijo,
ellos estuvieron con Jesús, estuvieron con Dios, porque se veía la gloria de Dios, el perfume, el olor de Cristo, exhalaba del Espíritu Santo, y eso la iglesia debe ser. Pastor, pero ¿por qué no aprovechas la ola, ir a Brasilia, ya quieren recibirte? Sí, mi función no es ir a Brasil para recibir dinero, es orar por las autoridades constituidas, buscando la justicia de Dios para nuestro país. Apocalipsis 2:5, él dijo, acuérdate de dónde has caído. La iglesia había caído. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete. De nuevo, vuelve a las prácticas de las primeras obras y no vendré contra ti. Dios diciendo a la iglesia, vendré contra ti, voy a mover de su lugar tu candelabro, caso no te arrepientas. Yo voy a mover el candelabro si no te arrepientes. Versículo 16. Por tanto, arrepiente, si no vengo a ti sin demora, y contra él yo pelearé con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Versículo 21. Le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no se quiere arrepentir de su prostitución. Le está escribiendo la iglesia. Que se arrepienta. Es que la postro en cama, bien como en gran tribulación, a los que con ella adultera, ¿acaso no se arrepiente de las obras que ella incita? Entonces la iglesia incitaba al adulterio espiritual. Versículo 23. Mataré sus hijos, y todas las iglesias conocerán que yo soy aquel que sonda mentes y corazones, y los daré a cada uno según sus obras. Esto es apavorante, hermanos. Yo por lo menos quedé apavorado cuando preparé este mensaje. Yo le voy a dar según sus obras, arrepiéntete. No puedes aceptar esto. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guarda, arrepiéntete, porque si no lo guardas, vendré como ladrón, no conocerá el modo algún la hora que vendré contra ti. Pero porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque yo reprendo y disciplino a cuantos amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. 2:4 dijo, yo tengo contra ti, pues que has abandonado el primer amor. Versículo 14. Tengo todavía contra ti algunas cosas que tienes ahí, los que sustentan la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a armarse trampa delante de los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y practicar la prostitución. Ese espíritu, yo tengo que estar muy atento en la iglesia, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque siempre hay alguien aquí que quiere armar una trampa contra los hijos de Dios. Siempre un mentiroso tiene un oído para oír. Y todo eso fue condenado por Dios. Dice, arrepiéntete, si no tendrás juicio de mi parte. Pastor, pero yo vine a la iglesia, pero tengo un problema. Es que cuando tú conoces la verdad, tú eres libre, tú no tienes miedo de vivir la vida espiritual. Tú sabes que Dios está hablando a la iglesia. Le está diciendo abandonar el primer amor. Tiene la doctrina de Balaam, versículo 20. Tengo contra ti que toleres a mujer Jezabel, que se declara profetiza. No solamente enseña, mas seduce a mis siervos a practicar la prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es dramático y apavorante, ¿no es cierto? Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y consolida el resto de lo que estaba para morir, porque no he hallado íntegras tus obras en la presencia de mi Dios. Pues dice, estoy rico, abastado y no preciso de cosa alguna. Y no sabes que tú eres infeliz, sí, miserable, pobre, ciego
y desnudo. Dios le está diciendo a las 5 iglesias. Y yo pienso que podríamos decir, wow, qué terrible, qué asombroso, qué asombroso. Estos mensajes están ocultos, no se usa más Biblia, ahora se usa Avatar, todos con una máscara, Avatar. Yo te voy a decir algo muy importante. Siempre mi mayor temor, siempre, era que Dios me reprendiera y disciplinara, corrigiese o azotase por algún comportamiento inconveniente de mi parte. Siempre tuve mucho temor en cuanto a eso. Entonces nuestra iglesia tiene muchos señales que pertenecemos al Señor. Las promesas se cumplen aquí. Esta es una iglesia de vencedores. Tenemos nuestro nombre junto al trono de gracia. Esas 5 iglesias, la gloria de Dios se fue. La expresión antigua, Icabod, la gloria de Dios se fue. La gloria de Dios se fue. Entonces tenemos la responsabilidad de predicar. Sí, un arrepentimiento colectivo no es para nuestro ministerio apenas. Gracias a Dios somos una iglesia que tiene señales, temor y temblor de Dios. Pero estoy hablando para la iglesia en modo general. Porque las iglesias están tolerando el mundanismo en la iglesia, la idolatría, la inmoralidad, la hipocresía, la seducción, la división. Nosotros no toleramos eso en nuestro ministerio. Yo no quiero el apoyo de ningún pecador. Yo quiero el apoyo, y brazo con brazo y hombro con hombro, de quien es salvo, porque esos van a vivir la eternidad conmigo. De quien yo soy responsable delante de Dios por su sangre. Entonces muchas iglesias están lejos de Dios. Escuchan predicadores. Tú no tuviste coraje de ir a tu iglesia hoy. ¿No te das cuenta que te apartaste y Dios sacó el candelero y sacó su gloria? Por eso tenemos una última reforma a ser hecha. Con mi edad ya puedo decir algunas cosas que los más jóvenes no pueden decir. Yo tengo una pena de quien está en medio nuestro intentando luchar. Yo tengo pena. Porque en realidad no están luchando conmigo, están luchando contra el propio Dios. Vienen aquí a los cultos, y participan de la reunión y hacen esto y aquello para destruir la gracia de Dios. Yo puedo pensar, cizaña, pero estoy atento, vigilante y atento. Solo Esmirna y Filadelfia no precisaban de arrepentimiento. Fueron fieles, fueron verdaderos, fueron puros, fueron santos. Con las mismas persecuciones, con las mismas aflicciones, fueron fieles. Las otras 5. Dios dijo, yo tengo algo contra ustedes. Yo vendré con juicio, yo vendré con muerte. Es porque a veces las personas no imaginan cómo Dios hace. Corrige, disciplina y azota. Dios da un tiempo. Y si la persona muchas veces endurece el corazón y no es quebrantada, va a ser quebrantada una vez para siempre. Yo tengo esos temores en mi corazón. Yo tengo muchos temores en mi corazón. Yo vengo aquí, amados. Solo Dios sabe cómo yo piso aquí este lugar. Me mira como una persona sube al altar y es contra la iglesia, contra el apostolado, no puede. Yo solo entiendo la obra de Dios si es según aquello que está en la Biblia. No entiendo de otra forma. Pastor, si hay 4 y 5 personas, no voy a decir el nombre,
Ellas saben quién son, pero luchan desesperadamente para ver mi mal. Desesperadamente. Yo digo, ¿por qué la persona está diciendo y consigue llevar un grupo? Y consigue. Porque siempre fue así que el diablo hizo, siempre. El diablo nunca salió solo del cielo. El dragón arrastró que un tercio. Entonces tú no me ves con reuniones particulares. Tengo mucho temor a Dios. No me ves con grupos. No me ves yendo a Brasil y agarrar dinero. No me ves viendo hacer acuerdo por detrás. Yo tengo una vida, iglesia, familia, casa, iglesia, iglesia, familia, casa, iglesia. Y hay de mí si toco en la gloria de Dios. Yo no sé ni cómo consigo predicar tanto tiempo. Iglesias que dejaron el primer amor, incredulidad, seguían a Balaam, seguían mensajes heréticos, inmorales, toleraban a Jezabel, una profetisa, que contaminó tanta gente. Al punto de Dios decir a la iglesia de la Odisea, estoy a punto de vomitarte en mi boca. Entonces tenemos que luchar en este ministerio para vivir la Biblia y ser honestos unos con los otros. Si yo percibo que fulano de tal está yendo contra lo que es predicado en la iglesia, tengo que advertir, poner 2 testimonios y después decirle, no vengas a esta comunidad, busca una comunidad que se adapte. Esta no se adapta. Aquí no tiene Jezabel, Balaam, Nicolaitas. Nosotros tenemos mucho cuidado con esto aquí, amados. Porque tu vida hoy y tu vida eterna depende de lo que es enseñado en la iglesia. Tengo 5 minutos. Quiero hablar en este restante mensaje. Un jefe del Sanedrín llamado Gamaliel era un profesor de la ley. Y él había oído hablar que 2 hombres, uno llamado Teudas y otro llamado Judas, hicieron revueltas. Se estaban pasando por profetas, estaban seduciendo personas. Y ellos comenzaron a hacer un trabajo exactamente como esas 5 iglesias que Dios dijo, arrepiéntete si no vengo hasta ti. Y Hechos 5:33 al 42 dice eso. Dice, cuando ellos oyeron a los apóstoles predicar, se enfurecieron y querían matarlos. Pero se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, el maestro de la ley. Era respetado por todo el pueblo. Era quien le enseñó a Pablo. Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Mandó retirar a los hombres por un tiempo y les dijo a todos, israelitas, presten atención. Vean bien lo que van a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas insinuando ser alguna cosa, al cual se le juntaron cerca de 400 hombres, mas él fue muerto. Y todos cuantos le prestaban obediencia se dispersaron y dieron en nada. Él comenzó a convencer 400 personas contra los apóstoles. Pero fue para las islas de Maldiva a tomar baño de agua caliente. ¿Fue eso que pasó? Dice que fue muerto. Tal vez algunos hermanos digan, nunca más vuelvo aquí porque es muy tenso. Qué bueno que tienes un predicador de la verdad.
para no andar aquí perdido de un lado para otro. Dice que fue muerto y todos cuantos le prestaban obediencia se dispersaron y dieron en nada. Porque, amados, si este movimiento fuera de Dios, nada destruiría a Teudas porque era el líder, el pastor, nadie. Y se dieron en nada, versículo 37. Después de eso se levantó Judas, el Galileo, en los días del recensamiento, y llevó muchos consigo. También éste pereció, y todos cuantos le obedecían fueron dispersados. Él también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersos, porque el pueblo no tiene culpa quien seduce, quien profetiza como Jezabel, quien lleva al pueblo a Balán y a los Nicolaitas. Después dice el versículo 38. Ahora les digo, dejen a estos hombres, son profetas, son predicadores, son apóstoles, porque si este consejo o esta obra viene de los hombres, perecerá, se termina. Mas si es de Dios, no podrán destruirlos. Son 48 años en esto. Si es de Dios, no podrán destruirlos. Porque si esa iglesia que tenía ese tipo de liderazgo, esas 5, en realidad no estaban luchando contra el ángel de la iglesia, estaban luchando contra Dios. Y Dios dice, arrepiente, porque si no, yo vengo y hago el juicio. Si es de Dios, no podrán destruirlos para que no se hayan encontrado luchando contra Dios, y ellos estuvieron de acuerdo. Versículo 40. Llamando a los apóstoles, los azotaron y ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ellos se retiraron del Sanedrín alegrándose porque habían sido dignos de sufrir por causa de Jesús. Yo siento dignidad de sufrir por causa de Jesús. Tengo esa dignidad. Versículo 42. Y todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No se intimidaron porque tenían convicción de que la iglesia era de Jesús. Versículo anterior, por favor. Versículo 39. Tú eres de Dios. Tu empresa es de Dios. Tus negocios son de Dios. Tu mercado es de Dios. Tu consultorio es de Dios. Tu emprendimiento es de Dios. Si hay de Dios, no hay fuerza en esta tierra que pueda destruirte. No hay. Porque no están luchando contra ti, están luchando contra Dios. Porque ¿quién te llamó, separó, escogió y predestinó? Dios. Si no, no estarías aquí. O tú que estás viendo del otro lado, tú no estarías dentro de una iglesia, no estarías escuchando a un predicador. Entonces Dios dice a las 5 iglesias, arrepiéntate. Vuelve al primer amor. Mira dónde has caído. Estás soportando a Jezabel. Existe hoy cultos solo por causa de una profetisa. Hay un individuo ahí con un gran ministerio que agarra el CPF de las personas. Identifica ante el culto CPF y él dice, ¿cómo sabe el CPF? Ya dio en la entrada. Ya dio en la entrada. Soplando un globo. Aquí tiene la unción de Dios. Increíble las cosas que se están haciendo. Están descaracterizando la iglesia, deformándola. Obispo, pone ahí los espejos deformadores. Qué interesante. 48 años, amados.
Hay hermanos aquí que me acompañan en el ministerio hace 43 años. Yo le he dicho a mis hijos esto. Para ser un líder tiene que aguantar peso. A veces yo paro aquí y voy 43 años atrás. De aquí, de la isla de Gobernador, yo era un muchacho, 26 años, era un muchachito. No tenía idea, yo idolatraba la obra de Dios. De aquí, luchaba, peleaba para construir una pequeña iglesia, subía montañas, ayudaba en la construcción, los hierros de la construcción de las columnas. Arrastraba de noche, hacía ese ruido con las maderas, era el pastor que estaba pasando. Luché mucho, mucho, mucho. ¿Saben qué me decían? Ladrón. No tenía ni dinero para pagar la obra. Mis hijos fueron humillados en la escuela, todos ellos. Entraban al ómnibus escolar. Decían para mis hijos, mira la bolsita. Chicos, llamaban a Jesús de príncipe de los demonios, imagínate. Pero yo quería decir, estas imágenes aquí deformadas no pueden ser realidad de nuestra vida. Quien nos ve tiene que ver a Jesús. Nosotros vivimos aquí en un amor intenso por Dios. Aquí no se vive tercer amor, cuarto amor, aquí se vive el primer amor. Aquí Jezabel no entra, Nicolaitas no entra, Balaam no entra, falsa profecía no entra. Porque yo celo por ustedes con celo de Dios. Porque ustedes no me pertenecen. Tú eres oveja del Señor. Y yo sé, amado, que el juicio comienza en la casa de Dios. Imagínate, escriba las 7 iglesias, 2 de ellas, Esmirna y Laodicea, perfectas, elogios. Las otras 5, decadencia total, deformadas. Que Dios nos ayude, amados, a ser fieles. Que Dios nos ayude en este combate de la fe, en esta carrera que nos fue propuesta. Porque todos nosotros vamos a llegar un día que Dios dirá, terminó, y que podamos decir como Pablo, yo combatí, yo completé, yo guardé la fe, yo completé mi carrera, ahora estoy listo para vivir la eternidad. Amados, que Dios encuentre en esta iglesia su imagen, su semejanza, y nunca una iglesia deformada. Así sea, así dice el Señor. Muchas gracias. Sus palmas primero fueron para Jesús. Tenemos que proteger este ministerio, amados. Lobo es lobo, oveja es oveja. Señor Jesucristo, la honra y la gloria te pertenecen. Muchas gracias, Dios, porque somos una iglesia que es la imagen y la semejanza de Jesús. Una iglesia que exhala el buen perfume de Cristo. Una iglesia eclesia que fue separada. Un pastor que fue engendrado y trabajado en el medio del fuego de un hospital de guerra. Con temor y temblor, Padre. Tu mente nos instruyó esta mañana. Y yo estoy aquí, Señor, heme aquí. Heme aquí, Padre. Tú que sondas los corazones.
Voy a decir como dijo David, sonda mi corazón, ve si hay en mí algún camino malo y llévame por las veredas de justicia. Yo quiero, Señor, que me uses con tus dones de cura, de operación de milagros, de profecía, fe, palabra de conocimiento. Yo quiero ver cada hermano de esta iglesia viviendo una reforma y un gran avivamiento. Yo quiero ver aquí hombres poderosos en Dios, mujeres osadas y santas, familias que dicen yo y mi casa, hogares que son verdaderamente evangélicos, oh Dios, personas que puedan abrir sus casas y dar testimonio, sus empresas, sus negocios y decir somos de Dios. Shekorrikele remana. Aquí estamos, Señor. Sóndanos, oh Dios. Sóndanos, oh Dios. Sóndanos, Padre. Sóndanos. Trae tu justicia a nuestra casa, a nuestra iglesia. Si tú sabes, Señor, porque yo no sé de todo. Si tú sabes de algún espíritu contrario, ¿quién puede colocar el hacha en la raíz? Eres tú, yo no tengo capacidad. Queremos que cada miembro de esta iglesia, hombres, mujeres, familias, se sientan bien en este lugar, apoyados, amados, protegidos, pastoreados, cuidados, abrazados. Quiero que tu pueblo se sienta feliz en este lugar. Que tú digas que nuestro ministerio es como la iglesia de Esmirna, la niña de tus ojos, oh Filadelfia, a quien tú honraste, a quien tú reconociste, Dios. Una iglesia verdadera, una iglesia de fieles, un pueblo que sabe dónde está diezmando, ofrendando, cuyo objetivo de la iglesia son bíblicos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Heme aquí, Señor. Heme aquí, quiero ser como un farol, Dios. Nuestra iglesia quiere ser un farol dentro de este país. Sóndame, Señor. Sóndame, Señor. Vamos a ponernos de pie.